Hoy 23 de marzo me desperté en la madrugada y mi Biblia estaba abierta a la par mía en Hebreos 8. Esta es una historia de cómo el bautismo no es suficiente, cómo el bautismo de agua no te lleva al bautismo del Espíritu Santo, incluso aunque la gente ore por ti para que llegue el Espíritu Santo. Y se me hace interesante que Dios me haya mostrado esto porque yo ya había leído esto, pero no había captado la importancia con respecto a lo que la gente normalmente cree que sucede y en contraste con lo que pasa con Cornelio. En esta parte, cuando están en Samaria, este señor se llama Simón el Mago, había tenido engañada a la gente y la gente decía, este hombre es la fuerza de Dios. Luego en el versículo 12 dice, pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Oigan bien, Felipe los empieza a bautizar con agua, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Incluso Simón, el mago, creyó y se bautizó. Y no se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Luego llaman a Pedro y a Juan y ellos bajaron, oraron por ellos, los que estaban ahí, y recibieron el Espíritu Santo. O sea, primero los bautizan con agua, luego viene Pedro y Juan ora por ellos y reciben el Espíritu Santo. Pero vean lo que pasa con Simón. Dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles les transmitía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Imagínense. Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Él ya se había bautizado en agua. Él había creído en las palabras de Felipe, había creído que Jesús había muerto y resucitado por nuestros pecados. Pero su comportamiento y su pensamiento no habían cambiado. Él ya se había bautizado en agua, pero no había cambiado su corazón. Dice, arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura. Aquí Pedro está viendo el futuro de él. Solo veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Ahora, la diferencia cuando vemos Hechos 9:26, que Felipe bautiza a un etíope. Aquí el Espíritu Santo lleva a Felipe porque hay un etíope que va en el camino y va leyendo el libro de Isaías. Y él está creyendo, porque él viene de adorar el templo de Jerusalén, y él está creyendo que existe un Salvador. Él va leyendo esto. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y el etíope pregunta a Felipe, dime por favor a quién se refiere el profeta, a sí mismo o a otro. Y Felipe empezó entonces a hablar, a anunciarle a Jesús y partiendo de este texto de las Escrituras. Luego el etíope se bautiza y una vez que se bautiza, dice en el 8:39, apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que aquí Felipe le dice en el 37, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Esta persona no solo había escuchado lo que Felipe le dijo, sino que venía leyendo las escrituras desde antes. Aquí no menciona que el Espíritu Santo descendió sobre el etíope, pero el ángel mandó a Felipe a bautizar al etíope. Significa que posteriormente el Espíritu Santo llegó porque fue un mandato directo del ángel de alcanzarlo a él en el camino.
Pero ¿dónde lo vemos más claro? En la historia de Hechos 10, que es la historia de Cornelio. Cornelio es una persona que llevaba las leyes de Dios. Y a Cornelio se le dio un sueño y a Pedro se le dio otro sueño. Y al final ellos se juntan por esos sueños. Les recomiendo que lean esa historia en Hechos 10. Luego, dice en el versículo 44, todavía estaba hablando Pedro, les estaba hablando acerca de Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios lo mandó. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. O sea, ellos ni siquiera se habían bautizado en agua. Estaba hablando Pedro y el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Para que ustedes vean que no hay una dependencia de si se bautizan en agua primero o después o antes. La situación aquí es que el Espíritu Santo desciende sobre las personas que tienen un comportamiento que está de acuerdo a lo que Dios quiere para sus hijos. Dios no tiene hijos de Satanás, ¿verdad? El comportamiento que nosotros debemos seguir es el de Jesucristo. Para eso Él nos dejó ese gran ejemplo. Pero además hay que creer en su sacrificio, como la gente creía en el sacrificio de los corderos de la época de Moisés, ¿verdad? Y que por quemar esos corderos sus pecados eran limpiados. Entonces también nosotros, por la sangre del cordero, la sangre viva de Jesucristo, son limpiados nuestros pecados. Pero así como ellos cada semana tenían que hacer esos rituales por sus pecados, nosotros cada vez que cometemos un pecado tenemos que arrepentirnos de corazón, y arrepentirse de corazón significa no seguir pecando. Pero si usted no se sienta con usted mismo y empieza a ver cuáles son sus pecados y a discernir de qué forma puede dejarlos, entonces no está haciendo un esfuerzo realmente, ¿verdad? Y estar orando para decirle a Dios que se los quite, cuando usted se expone a pecar, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Si usted quiere dejar de hacer algo, no se exponga en los lugares donde lo puede hacer. No se reúna con las personas que lo inviten a ese pecado. No compre las cosas que son para pecar. Cancele las suscripciones de cosas que está viendo y que son pecado. Quite las aplicaciones que lo llevan al pecado. O sea, no solo es orar. Oran y oran, pero no hacen nada. Hablan, oran, pero hablan. Lo que hacen es hablar. En realidad no están pidiendo una transformación porque no toman acción. Entonces, aquí en Hechos 10, ellos escuchan la palabra y cae el Espíritu Santo sobre ellos, llega sobre ellos, desciende sobre ellos. Y ellos dicen, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces, ellos tuvieron una revelación, ellos vieron con sus ojos, porque ellos veían el mundo espiritual, vieron que descendió el Espíritu Santo y luego les oían hablar en lenguas o hablar en otros idiomas y alabar a Dios. ¿Por qué ellos hablaban en otros idiomas? El que habla en otros idiomas es llamado a predicar a otras lenguas, es llamado a predicar a otras personas que no son las que le rodean, ¿verdad? Y si tiene el don de interpretación también, pues también, o si tiene alguien que pueda hablar esa lengua, si su don en lengua de repente es francés y tiene a alguien que habla francés, pues también, ¿verdad? Pero ahora también podemos alcanzar personas en otros idiomas por todo lo que tenemos, entonces no nos limitemos. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. ¿Por qué Pedro los bautiza si el Espíritu Santo ya llegó? Porque en las comunidades judías de aquel tiempo, el que era bautizado era como que entraba también en su comunidad. Habían testigos de ese bautismo. Era como una inscripción a su comunidad. ¿Por qué yo les digo que no vayan a bautizarse a cualquier lado con agua? Porque yo no sé qué iglesias están bautizando, bajo el nombre de quién, y hay demasiadas sinagogas de Satanás. Por eso aspiren
el bautismo del Espíritu Santo, que se logra cuando usted se acerca a Dios.